Saludos cordiales jóvenes, vamos a resolver la segunda sección de ejercicios de equilibrio térmico. Ejercicio 5.30. En una casa abierta de física se realiza un experimento en el que se mezclan 12 kilogramos de agua a una temperatura T1 con 15 kilogramos de agua a una temperatura T2, para así evidenciar el intercambio de calor que se produce entre líquidos a distinta temperatura. El calor específico del agua es Cp. El expositor pregunta a su audiencia: ¿cuál es la temperatura de equilibrio de la mezcla en función de T2 si se considera un sistema ideal con una atmósfera de presión y que la temperatura 1 es igual a un cuarto de la temperatura 2? En la parte inferior izquierda tengo el gráfico de esta mezcla de aguas a diferente temperatura. Por un lado tengo la temperatura T1 de la masa 1, que tiene un valor de 12 kilogramos. Y por el otro lado tengo la masa 2 con 15 kilogramos y su respectiva temperatura T2. La capacidad calorífica Cp es la misma para estas dos sustancias, ya que se trata de agua a diferente temperatura. Vamos a utilizar esta fórmula para determinar la temperatura de equilibrio de esta mezcla de agua a diferentes temperaturas. Procedemos a reemplazar los respectivos valores, la masa 1 de 12 kilogramos por el calor específico del agua Cp por la temperatura T1. En este caso dice que reemplacemos con un cuarto de T2 para que la respuesta me quede en función de T2, más la masa 2 de 15 kilogramos por el calor específico del agua Cp por la temperatura 2. En el denominador deben ir la masa 1 por el calor específico 1, que vendrían a ser estos dos primeros valores. Los ubicamos justo debajo, más la masa 2 por el calor específico 2, que serían estos factores. Se puede sacar factor común Cp en el denominador y en el numerador y cancelarlos. En el numerador me quedaría 12 por un cuarto, que sería 3 por T2 más 15 T2 dividido para de 12 más 15. En el numerador tendría 3 T2 más 15 T2, 18 T2 dividido para 27. La suma de 12 y 15. Podemos simplificar sacando novena. Novena de 18, 2. Novena de 27, 3. Y me quedarían 2 tercios de T2. ¿Qué sería la respuesta al ejercicio? La temperatura de equilibrio correspondiente a la opción C. Siguiente ejercicio, 6.50. Una persona en su desayuno vierte 100 gramos de agua a 95 grados centígrados en una taza de vidrio de 150 gramos que se encuentra a 25 grados centígrados para preparar té. Si no fluye calor a los alrededores y el sistema es aislado, ¿cuál es la expresión que corresponde a la temperatura de equilibrio T en grados centígrados del agua y la taza? Considere que el valor del calor específico en calorías sobre gramos por grado centígrado del agua es Ca y de la taza de vidrio es Cb. El gráfico no es parte del problema, nos sirve para entender mejor el enunciado del ejercicio. Vamos a encontrar la temperatura de equilibrio entre este sistema, entre la taza y el agua, mediante la siguiente expresión. Procedemos a reemplazar los datos. La sustancia que consideraré primero es la del agua, la cual voy a reemplazar con su respectiva masa de 100 gramos por el calor específico del agua. Vamos a ponerle Ca y por su temperatura inicial de 95 grados centígrados, más la masa de la segunda sustancia, que es la taza de vidrio, que tiene una masa de 150 gramos, por el calor específico del vidrio, C sub B, por la temperatura inicial del vidrio, que está a temperatura de 25 grados centígrados. En el denominador se reemplazan los valores del numerador, pero sin el valor de la temperatura, de esta manera, de acuerdo a lo que me indica la fórmula.
en el denominador. Me faltaría realizar las operaciones indicadas, simplificar lo que más se pueda y obtendría mi respuesta. Yo puedo simplificar aquí 2 ceros del denominador con 2 ceros del numerador. Prácticamente es como sacar factor común. En esta ocasión se les va a mostrar. Si yo saco factor común 10 en el denominador como en el numerador, me quedaría lo siguiente. Sacar factor común es como dividir. En este caso saco factor común 10, dividiría 100 para 10 y me quedaría 10. Dividiría 150 para 10 y me quedaría 15. De igual manera en el numerador, si yo saco este 10 como factor común, me quedarían simplemente 10 aquí y 15 acá. Ahora sacaré factor común 5, multiplico por 5, en este caso en el numerador. Si saco factor común 5, pues acá tendría que simplificar o dividir para 5. Aquí me quedaría 2. Vamos a sacar aquí división para 5 como sacar quinta. Me quedaría 3. En el denominador también sacaría factor común 5 y es como sacar quinta. Me quedaría también 2. Acá me quedaría quinta 3. De esta manera podrán entender mejor cómo es que se puede simplificar. Estoy simplificando estos factores de 10 y 5. Para ahorrar un poco de tiempo, yo podría hacer esta simplificación mentalmente y evitar escribir este factor común que les he mostrado. Me faltaría multiplicar lo que me ha quedado en el numerador. 2 por 95 por CA sería 190 CA, más 3 por 25 por CB sería 75 CB. En el denominador me quedaría 2 CA más 3 CB. Y sería esta la respuesta a mi ejercicio, correspondiente a la tercera opción. Opción C. El orden de los sumandos no altera mi resultado, pero es la misma respuesta. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. 7.30. En una práctica de transferencia de calor se ha dispuesto de una esfera de cobre a una temperatura inicial TCU y de un recipiente con agua a temperatura inicial D, esta es la incógnita de nuestro ejercicio, que está en función de los calores específicos del cobre y del calor específico del agua, además de la temperatura inicial del cobre. La masa del agua es igual a 10 veces la masa de la esfera de cobre y gracias a prácticas anteriores se determinó que la temperatura de equilibrio es de 4/5 TCU, donde el recipiente que contiene el agua no absorbe ni disipa calor. Lo que me indica el ejercicio es que la temperatura inicial del agua, que es la incógnita TH2O, me tiene que quedar en función de TCU, como se lo indica en estas opciones de respuesta. También en función de los calores específicos de CU y del agua. El gráfico no viene con el enunciado, sin embargo se lo pone para que se comprenda mejor. Tengo un recipiente de vidrio en la cual se introduce una esfera. El agua en el recipiente está a una temperatura desconocida, que es la incógnita del ejercicio, y la esfera de cobre TCU tiene su respectiva temperatura, pero está expresada en función de estas letras, no tiene valor. La temperatura final o temperatura de equilibrio del sistema también está en función de TCU, son los 4/5 de la temperatura inicial del cobre. Tengo que calcular mi temperatura del agua TH2O en función de estos datos. También me dice que la masa del agua es igual a 10 veces la masa de la esfera de cobre. Para la masa de la esfera de cobre vamos a escribir MCU y vamos a escribir también la fórmula de la temperatura de equilibrio. Vamos a sustituir el valor de la temperatura de equilibrio, que de acuerdo al ejercicio, en la fórmula yo tengo los datos de un elemento de la mezcla, en este caso el primero, y acá del segundo elemento de la mezcla. Yo puedo escoger indistintamente a cualquiera. En este caso voy a escoger como primer elemento de la mezcla al cobre. Entonces la masa 1 sería la masa del cobre, MCU, por el calor específico del primer elemento, CPCU, TCU, que es la temperatura inicial del primer elemento, más
la masa del segundo elemento o sustancia, que es la masa del agua por su respectivo calor específico del agua y por la temperatura inicial del agua. De acuerdo a la fórmula, el reemplazo en el denominador es muy similar, nada más que sin los valores de temperatura. Estas partes no irían, y ahí estaría el correcto reemplazo o sustitución de los valores o datos del ejercicio. Faltaría sustituir esta condición, que la masa del agua es 10 veces la masa del cobre, lo que me permitiría sacar factor común MCU en el denominador para que se cancele con el factor común de MCU en el numerador. Reescribiendo la expresión me quedaría de la siguiente manera, y me haría falta despejar la temperatura inicial del agua, T sub H2O. Nos pasamos a otra hoja para continuar resolviendo. Lo que no cambia vuelvo a escribir y empiezo a despejar. Lo que está dividiendo va a subir a multiplicar a la izquierda de esta manera, con su respectivo paréntesis, y desaparecería la raya de fracción. Vuelvo a escribir lo que no cambia, y lo que pasaría ahora que esto que está aquí sumando, todo este término está aquí positivo sumando a la derecha, pasa a la izquierda con su operación contraria, pasa restando. El término de la derecha es positivo, queda positivo a pesar que le quito el signo, se sobreentiende. El objetivo es despejar mi incógnita del ejercicio, que es la temperatura inicial del agua. Para que esto se parezca un poco a mis respuestas, yo me fijo que debería sacar factor común TCU. En estos dos términos que se están restando, saco factor común TCU y me van a aparecer un par de corchetes en los cuales adentro tengo que escribir lo que me sobraría, que serían los términos de aquí sin el TCU que ya saqué de factor común en la parte de afuera. Para desaparecer estos paréntesis, aplico aquí propiedad distributiva, el 4/5 por cada término, y me quedaría dentro de los paréntesis. Yo tendría términos semejantes, 4/5 CPCU menos CPCU, es decir, 4/5 menos 1, me quedaría menos 1/5 CPCU. Este signo lo puedo omitir y esto sería lo que me queda dentro del paréntesis. Aquí también pude ver yo operado, 4 por 10, 40, dividido para 5, me daría 8 y me quedaría 8 CpH2O. Cada vez se reduce más mi expresión. Vamos a ordenar un poco más esto. Y el siguiente paso sería ya despejar el valor de TH2O, moviendo lo que le estorba, que es el 10 CpH2O, que está multiplicando, pasaría a dividir. Importante tomar en cuenta que esto que pasa a dividir, puedo escribirlo ya sea aquí en el factor que está multiplicando a la izquierda o en el de la derecha. De esta manera, ya sea aquí y acá, o de una vez en todo este factor. Vamos a manejarlo del lado de acá, aplicando propiedad distributiva. Todo esto que está aquí tendría que venir distributivamente al primer término y al segundo término dentro del paréntesis. En este término de aquí, yo me fijo que se repite en el numerador y en el denominador CpH2O, entonces se pueden simplificar. Aquí también tengo números pares en el numerador y en el denominador, puedo sacar mitad. Y en este término de aquí, yo puedo aplicar extremos y medios, sería extremos con extremos, medios con medios. Copio nuevamente lo que se mantiene y lo que cambia sería en los extremos 1 por 1, 1 y los medios 5 por 10, 50. Y CPCU que estaba en el numerador sigue en el numerador y CpH2O sigue en el denominador. La simplificación de este término me dejaba nada más que un número, 4/5. Y esta sería la respuesta a mi ejercicio. Nada más que para que se parezca a la respuesta de las opciones, tengo que ordenar mejor los factores con este factor aquí. Entonces me quedaría de esta manera mi respuesta, mucho más parecida a mi opción correcta, que sería la opción C. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 8.20. Un tren de juguete se acciona al calentar 2 litros de agua que se encuentran en el reservorio de la locomotora hasta convertirse en vapor. Se sabe que inicialmente el agua se encuentra a una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Desprecie cualquier pérdida de calor y considere que el agua posee un calor específico de 1 kilocaloría por cada kilogramo grado centígrado, un calor latente de fusión de 80 kilocalorías por kilogramo y un calor latente de vaporización de 540 kilocalorías por kilogramo.
Con base en la información, determine el calor necesario en kilocalorías para calentar los litros de agua y transformarlos en vapor. Los 2 litros de agua se requiere convertir en vapor. Recordar que los litros de agua son 2 litros, como dice el ejercicio al inicio, los cuales se desean convertir en vapor. Por lo tanto, usaremos calor latente de vaporización. Por lo general, estos ejercicios no suelen venir con gráfico, sin embargo, aquí tenemos uno para entender mejor lo que me dice el enunciado. Como en el ejercicio no tengo un hielo, no tengo cambio de estado de sólido a líquido, vamos a ignorar la parte del calor latente de fusión. En ejercicios que tenga hielo que se derrite, es decir, que cambia de estado sólido a líquido, allí sí ocupo esta parte de calor latente de fusión. Sin embargo, aquí solo tengo agua en estado líquido que luego cambia de estado líquido cambia a estado sólido, es decir, sufre la vaporización. Aquí yo sí tengo que utilizar mi respectivo valor de calor latente de vaporización. Debo usar L sub V, calor latente de vaporización, ya que aquí tengo el cambio de estado de líquido a gaseoso. Inicialmente el agua está en estado líquido a temperatura ambiente de 20 grados centígrados. Entonces aquí necesitamos aplicar un calor para pasar de 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados. Es necesario invertir un calor que es igual a la masa de esta agua en estado líquido por el calor específico del agua en estado líquido por la variación de temperatura, delta T. Este primer intervalo de temperatura del agua en estado líquido es de 20 a 100 grados centígrados. Una vez que el agua alcanza los 100 grados centígrados, es necesario añadir un calor extra, una energía extra para convertir toda esta agua en estado líquido a estado gaseoso, lo cual tiene su respectiva fórmula, la masa de esa agua por el calor latente de vaporización. Esta sería la segunda energía o calor necesario y la primera energía Q1 sería esta. Por lo tanto, es necesario un calor total igual a Q1 para aumentar la temperatura del estado líquido más un calor o energía Q2 para vaporizar todo ese líquido y convertirlo en vapor. En la fórmula de Q1 reemplazamos los valores para determinar el calor 1. La masa de agua en estado líquido es de 2 kilogramos por el calor específico del agua que vale 1. El cambio de temperatura delta TA que sufre el agua, que es temperatura final 100 grados centígrados menos temperatura inicial 20 grados centígrados. El valor de masa de 2 kilogramos que reemplacé viene del valor de densidad. La densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. Entonces, si yo tengo 2 litros de agua, tendría 2 kilogramos de agua. Q1 me daría como resultado 160 kilocalorías. Porque el calor específico del agua estaba también en kilocalorías. Vamos a calcular Q2, que sería masa del agua, 2 kilogramos, por el calor latente de vaporización, que vale 540 kilocalorías. Lo que me daría como resultado 10.080 kilocalorías. También me queda en kilocalorías porque el calor latente está en kilocalorías. Finalmente, para determinar el calor o energía total necesaria para este fenómeno, tendría que sumar estos dos valores y resultaría en 1.240 kilocalorías, correspondiente a la opción B. Ejercicio 9.10. Una máquina expendedora de bebidas calientes debe entregar una bebida chocolatada a una temperatura de 70 grados centígrados en un nuevo envase que minimiza las pérdidas del calor hacia el ambiente. La bebida chocolatada será una mezcla de 200 gramos de leche líquida con 25 gramos de agua caliente. Si la máquina mantiene el agua a 90 grados centígrados, determine la temperatura C a la que debe estar la leche para que al mezclarse con el agua caliente se obtenga una temperatura óptima de la bebida chocolatada. Considere que el calor específico del agua es 1 caloría por gramo por grado centígrado y que la leche chocolatada tiene la mitad del calor específico del agua. El gráfico de la derecha no viene con el ejercicio es puro enunciado. Este gráfico se ha puesto para poder entender mejor tan largo enunciado del ejercicio. Se va a mezclar agua caliente que está a una temperatura de 90 grados centígrados, tiene su respectiva masa, con leche chocolatada
que no se sabe la temperatura inicial de esta leche chocolatada. Esa es la incógnita del ejercicio. También con su respectiva masa de la leche chocolatada. Y me dan de dato también la temperatura final de la mezcla, que es la temperatura de equilibrio. El tema del ejercicio es equilibrio térmico. Necesitamos plantear la fórmula para calcular la temperatura de equilibrio, la cual es la siguiente. Procedemos a reemplazar los valores. La temperatura de equilibrio es la temperatura final de la mezcla, 70 grados centígrados, como me lo dice en el enunciado del ejercicio. La mezcla que consideraré primero puede ser en realidad cualquiera. Yo tomaré a M1, es decir, la masa de la leche chocolatada, como la primera en que voy a reemplazar en esta fórmula. M1 200 gramos, todo esto por el valor del calor específico de la leche, que me dice que es la mitad del calor específico del agua, es decir, la mitad de 1 sería 0,5 por la temperatura inicial T1, más reemplazo los valores de la segunda masa, en este caso el agua caliente, con 25 gramos de agua caliente, el calor específico del agua 1 por la temperatura inicial del agua caliente, que es 90 grados centígrados. En el denominador reemplazo los datos de manera similar a como hice en el numerador, nada más que los valores de temperatura se omiten. Eso me indica la fórmula. Procedo a realizar las operaciones más sencillas, que son las del denominador. 200 por 0,5 es 100, lo mismo que 200 por 1/2, es decir, la mitad de 200, más 25 por 1, que es 25, más 100, 125. En el numerador también tengo 200 por 0,5, eso va a ser 100 multiplicado por T1. Ahora 9 por 25, 225, y le agrego el 0 que me hacía falta. Vuelvo a escribir lo que no cambia y empiezo a despejar. Este 125 que está dividiendo sube acá a multiplicar. La raya de división o fracción desaparece. Lo que está sumando a 101 pasa de la derecha a la izquierda a restar. Y me quedaría de la siguiente manera. Solo tengo que realizar la respectiva operación. El 100 que está multiplicando a T1 baja a dividir a todo el término de la izquierda. Puedo sacar factor común 10 en el numerador y cancelar o simplificar con un 10 del denominador. En otras palabras, cancelo los dos ceros de arriba con un 0 de abajo. Al haber números que son múltiplos de 5, puedo sacar quinta aquí, sacar quinta acá y quinta acá, o sacar factor común 5. Me quedaría quinta de 10, 2, quinta de 125, 20 y quinta de 225, 45. Estamos cada vez más cerca de la respuesta. T1 me quedaría igual a 25 por 7, 175, menos este 45, 130, dividido por el denominador que vale 2, nos daría 65 grados centígrados la temperatura inicial de la leche chocolatada, correspondiente a la opción A. Ejercicio 10.10. Se coloca una taza de 250 gramos de agua dentro de un horno microondas para preparar una taza de té. Se sabe que la temperatura inicial del agua es de 30 grados centígrados y el calor absorbido por el agua durante un minuto dentro del microondas es igual a 5 kilocalorías. Con base en la información, determine la temperatura final del agua si en esta ocasión el agua absorberá el doble del calor habitual, debido a que permanecerá más tiempo dentro del microondas. Considere que el calor específico del agua es de 1 caloría por gramo por grado centígrado y despreciar cualquier pérdida de calor. Una vez más, el gráfico de la derecha no viene con el ejercicio, se ha puesto para entender mejor el fenómeno, la situación planteada. En esta ocasión tengo una única sustancia, que es el agua, cuya temperatura inicial T0 es de 30 grados centígrados, la cual normalmente para calentarla durante un minuto consume o se le aplica 5 kilocalorías de energía o de calor. Con una masa de 250 gramos, ¿cuál es la temperatura final? Pero de la nueva situación, que en esta ocasión absorberá el doble de calor habitual, es decir, 10 kilocalorías. Por lo tanto, debo aplicar la fórmula de calor o energía, que era igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Para nada voy a ocupar temperatura de equilibrio, ya que no tengo dos sustancias que se mezclen a diferentes temperaturas, solo tengo una sustancia. El calor dice que es el doble del habitual, es decir, el doble de 5 calorías sería 2 por 5, y eso es igual a la masa,
que sería 250 gramos por el calor específico del agua, que sería de 1 caloría, por el delta T, que sería la temperatura final, que es la que debemos encontrar, menos la temperatura inicial, los 30 grados centígrados. Importante destacar siempre que todo tenga en las mismas unidades, en el mismo orden de unidades. Si mi calor específico del agua está en calorías, entonces mi energía también tiene que estar en calorías. Entonces las 5 kilocalorías se convierten en 5 por 1000, es decir, 5000 calorías, ya que el prefijo K equivale a 1000, es decir, 10 al cubo. Se vuelve a escribir la ecuación, vemos que tenemos que despejar la variable TF, la temperatura final. Entonces esto que está multiplicando pasaría a dividir, y el menos 30 grados centígrados que está restando pasaría a sumar al otro lado de la igualdad. Ordenamos un poco esto, aquí le cambiamos el respectivo signo, puede irse un 0 de arriba con un 0 de abajo, puedo sacar la 25ava de 25, 1, la 25ava de 100, 4. Tenemos que operar los números que nos han quedado, 4 por 5, 20, por 2, 40, más 30, 70. 70 grados centígrados sería la temperatura final del agua, y sería mi respuesta correspondiente a la primera opción. Este sería el ejercicio final de esta sección de ejercicios de calorimetría con los temas de calor, temperatura de equilibrio. Nos vemos hasta una nueva oportunidad con más ejercicios, con más temas de física, de exámenes para pruebas de ingreso.